Creo que cuando te cae bien alguien se nota y cuando no te cae bien se nota aún más. Hoy nos vamos a alejar un poco de toda la trama ficticia de Sex and the City, hermana. Hoy te quiero platicar ya algo de la vida real, que es esta rivalidad que se formó entre Sarah Jessica Parker con Kim Cattrall, que son las actrices que interpretan a Carrie y a Samantha en la serie. Quiero platicar este chisme porque te pregunté en videos pasados si te gustaría saberlo y la verdad varias gente me comentó que sí, entonces te voy a comentar todo. Es un chisme que la verdad a mí me encantan los chismes de la farándula, hermana. Yo tanto que me quejaba de mi madre cuando yo era adolescente de que, ay, ¿cómo puede ver todos esos programas de chismes y a ella qué le importa? Pero todo se queda pegado, hermana, todo se queda pegado. Muchas de las cosas que yo veía en mi madre yo los tengo ahora y una de esas cosas es el gusto por el mundo de la farándula, lo que tiene que ver con la cultura pop me gusta mucho, entonces te voy a platicar este chisme. Pero coméntame si te gusta este tipo de contenido, si a ti te interesa también saber este tipo de chismes que se hacen con gente famosa, también te los puedo platicar. Y también antes de empezar, hermana, le quiero dar las gracias genuinas, grandísimas a las primeras personas que ya se hicieron miembros de mi canal. Somos una comunidad pequeñísima, me recuerda este meme de ni al caso somos tres, lit somos esos, hermana. Muchas gracias por haberte hecho miembro. Pero bueno, hermana, como siempre vamos a empezar por el principio. Y para hablar de esta historia te tengo que hablar desde el principio, hermana, desde cuando nació Sex and the City. No te voy a decir toda la historia completa, eso sería una historia para otro video si te interesa también saber eso. Me gustaría hablarte de el impacto que tuvo mediáticamente y también en la cultura el fenómeno que fue Sex and the City. Todos esos detalles se los platicaré después, pero quiero empezar desde esta parte porque es muy importante para entender de dónde viene estos roces que empezaron a tener Sarah Jessica Parker con Kim Cattrall. Se remonta a cuando el productor Darren Star estuvo proponiendo a HBO que hicieran la serie de Sex and the City. Este güey de verdad insistió e insistió en que esta era una buena idea para una serie. Como siempre, los ancianos que suelen ser los jefes de estas grandes casas productoras, de estas cadenas de televisión, como siempre estaban renuentes a este tipo de ideas, ¿no? Se les hacía muy moderno, se les hacía muy escandaloso. Para empezar, como que vamos a poner un programa que tiene sex en su título, nadie lo va a ver. Pero el Darren Star tenía una buena corazonada sobre esta historia, él ya tenía los derechos para hacerlo, se los compró a la autora del libro que es Candace Bushnell y este güey estaba decidido a hacer que esta serie se llevara a cabo y una vez que HBO le dio luz verde a este proyecto, este güey ya tenía en mente quién quería que fuera la protagonista, que es Carrie. Este güey dijo inmediatamente, propónganle a Sarah Jessica Parker que quiero que esté de protagonista en esta serie. Para este momento de la carrera de Sarah Jessica Parker, ella no era como que la grandísima estrella de Hollywood, no, pero sí era ya una actriz reconocida en el medio de las películas. Ella tenía varios títulos bajo el brazo que la respaldaban como una buena actriz. Aquí te los voy a dejar puestos para que te des una idea de qué momento de la vida de Sarah Jessica Parker estamos hablando. Y en aquellos ayeres, hermana, no era nada común que las estrellas de cine hicieran series como si lo es como una hora. Antes tú tenías que decidir en dónde ibas a actuar, hermana, y obviamente todo el mundo quería hacer películas. Sí había personas que actuaban en las series que si la serie era muy buena pues iba a resaltar en el medio, pero pues realmente los actores de series solían ser vistos como un desconocido que apareció en una serie y ya de repente se hizo famoso, a comparación de los actores de Hollywood de las películas, que estas figuras sí se volvían todo un ícono de la cultura pop. Entonces cuando Sarah Jessica Parker le dan la propuesta para estar en Sex and the City, ella no quería, porque como te digo, como que era bajarse un peldaño de la categoría en la que estabas si tú aceptabas ser protagonista de una serie, si ya venías de hacer películas. Como que películas era top, series era bajo, y de hecho si tú lograbas ser una actriz de series que lograra subirse al peldaño de actrices de películas, pues era una gran mejoría según aquellos estándares de aquellos tiempos. Pero el Darren Star estaba ahuevado a que fuera Jessica, le insistió, habló muchas veces con ella y Sarah terminó convencida de participar en la serie
hasta que su mismo esposo también la convenció de que participara. Este güey leyó el guión, leyó la historia y él dijo, ¿sabes qué? Creo que esto puede ser una buena oportunidad, creo que puede ser algo diferente y si es un éxito, creo que va a ser algo importante. Y entonces ya con ese empujón de su esposo, Sara acepta el papel y creo que podemos darle las gracias directamente a este güey que es su esposo, porque gracias a eso, gracias a que él también le pareció un buen proyecto, es como Sara aceptó estar en la serie. Si conoces al esposo de Sarah Jessica Parker, es este güey Matthew Broderick. Este güey tiene una historia medio turbia ahí detrás de él. Si no lo conoces, es un güey también muy popular del cine de los 80s. Y este güey, antes de conocer a Sara, tuvo una relación que también fue con otra gran actriz que es Jennifer Grey. A lo mejor la vas a conocer por su gran papel, yo creo que el más relevante que tuvo en su carrera, que fue en el de Dirty Dancing. Pues ellos tenían una relación en aquel entonces cuando ambos estaban en el pico de su carrera. Es una relación que ellos querían tener muy guardada porque justamente como eran grandes figuras del espectáculo, pues no querían hacer tanto alarde de su relación. Y gracias a esto, en una de las escapadas que se dieron ellos a, no me acuerdo a qué parte de Europa, el punto es que era un lugar en donde conducen del otro lado. En estas vacaciones, este güey, el Matthew, iba manejando y como pues suele suceder, yo creo, ¿no? Creo que no ha de ser tan fácil manejar del otro lado si estás acostumbrado a manejar del otro aquí en esta parte del mundo. Estaba lloviendo y este güey terminó estampándose con un carro que venía de frente hacia ellos. La excusa de él fue que pues justamente pues como que se cuatrapeó, como que no midió bien las distancias y terminó estampándose con este carro. Pero este accidente fue súper aparatoso. Su hermana quedó hecho mierda el carro donde iba el Matthew con la Jennifer. A la Jennifer de milagro no le pasó nada, pero a este güey quedó hecho mierda. Creo que tuvo fracturas de las piernas, también tuvo una fractura de costilla, tuvo una contusión cerebral, hasta por lo mismo de la costilla rota se le perforó un pulmón. O sea, este güey estuvo grave, pudo haber muerto y de hecho estuvo mucho tiempo en recuperación por lo mismo. Pero lo malo es que lamentablemente en este accidente murió las dos personas que iban en el otro auto, una señora como de 60 años y su hija. Y pues obviamente esta noticia fue un escándalo porque pues iban estos dos grandes actores de esa época, personas muy públicas, envueltas en un accidente así, pues obviamente fue un festín para los medios estar reportando sobre esta noticia. Todo fue muy controversial porque obviamente, aunque no fue su intención, pues siguió siendo considerado un homicidio. Entonces este güey estaba enfrentándose a una posible condena de hasta 10 años porque le iban a dar 5 años por cada una de las víctimas y fue un gran escándalo que al final no lo metieron a la cárcel, pues a lo mejor movieron ahí sus influencias, no lo sé, pero el punto es que simplemente terminó liberado de la cárcel y solo tuvo que pagar una multa de $175. Pues todo esto fue muy juzgado, ¿verdad? Obviamente los familiares de estas dos víctimas mortales fueron a hacer protestas, fueron a poner muchos amparos a la corte, pero ya nunca procedió nada y este güey continuó libre. Y aunque pues todo pareciera que salió bien, la realidad es que este accidente pues afectó mucho la relación entre él y Jennifer y pues fue por esta razón que terminaron su relación. Quedó mucho trauma, quedó mucho conflicto por todo lo que pasó, así como años después pues termina con Sarah Jessica Parker. Una historia muy escabrosa en la vida de ese güey, pero que gracias a él, gracias a su buen ojo en proyectos, terminamos teniendo a Sarah Jessica Parker como Carrie en esta serie. Pero aunque ella ya quería estar en el proyecto, la habían convencido, su negociación para estar no iba a ser nada fácil, hermana. Ella todavía tenía muchas cosas que poner sobre la mesa, cosas que negociar, cosas que ella quería en su contrato. Y ella fue muy específica, ella fue muy estricta en que si no me van a dar estas cosas, yo no quiero estar, ¿eh? Pidió cosas muy exclusivas, la más sonada fue que ella pidió que todo se centrara en su personaje. Ella iba a ser la protagonista de todo, no nada más de la serie, también iba a ser la protagonista de la publicidad, iba a ser la protagonista de todos los patrocinios que se quisieran ver envueltos con la serie si tenía éxito. Ella iba a ser la cara, iba a ser la cara de la mercadotecnia, iba a ser la cara de todo lo que representara Sex and the City, quería que fuera ella. Y pues esto lo podemos ver bien reflejado en toda la publicidad de estos comerciales promocionales. Vemos que obviamente Sarah Jessica Parker es la cara principal, es la que tiene más tomas. Estos espectaculares de anuncios de la serie también es claro que ella es la cara central.
Siempre ella estaba en una figura más grande, siempre estaba enfrente de las demás, hasta en los pósters de la película, hermana, lo podemos ver. Y esto es así no nada más porque sea la protagonista de la historia, sino que esto lo pidió específicamente Sara en su contrato. Otra de las cosas que ella pidió es que no iba a ser bajo ninguna circunstancia escenas al desnudo. Si te pones a ver la serie y le pones atención, pues te vas a dar cuenta de que nunca vemos encuerada a la Sarah Jessica Parker, vemos encueradas a las otras, pero nunca a Sara, y esto es porque ella así lo pidió. Entonces, bueno, finalmente aceptaron en este contrato, todos estuvieron de acuerdo y finalmente se empezó a grabar la serie. Las otras 3 actrices tuvieron que aceptar que Sara iba a ser la cara de todo, entonces aunque ellas quisieran esto también, pues no se los dieron obviamente. Y ellas sí aceptaron hacer desnudos en la serie. No creo que las hayan obligado, yo creo que ellas también pudieron haber dicho que no querían hacerlo si así lo querían, pero estas diferencias no solo eran estos puntos que pidió Sarah Jessica Parker, sino que aparte también estaba una muy marcada diferencia en el salario que ella recibía. Y es que se ha reportado que Sarah Jessica Parker ganaba alrededor de $1 millón por episodio en la serie, y estamos solo hablando de la primera temporada. O sea, todavía este proyecto estaba en vistas de si iba a ser bueno, todavía estaba viendo de a ver si iba a funcionar, pero Sara ya con su trayectoria de actriz, pues ella llegó ganando alrededor de $1 millón por episodio, mientras que las demás se rumorea que ganaban alrededor de $100,000 por episodio. Entonces obviamente es una cantidad de dinero súper importante en cuanto a lo que ganaban estas mujeres, pero al principio pues esto no pareció ser un gran problema, ¿no? Al principio se puede ver que ellas estaban conformes con esto. De hecho, Christine Davis y Cynthia Nixon nunca demostraron un disgusto hacia este tema del dinero, ellas siempre se mantuvieron muy neutrales en este tema. Si les molestaba, ellas decidieron guardar silencio, y si no hablaron, a lo mejor también puede ser porque no les molestaba, a diferencia de Kim Cattrall, que ella sí empezó a levantar la voz sobre esto. A pesar del mal augurio que habían tenido los directivos de la cadena HBO de que esta no va a servir, así no hablan las mujeres, así no se expresan, ¿quién va a querer ver esta serie sobre mujeres peladas? Pues les callaron el hocico, hermana, porque fue un total éxito desde la primera temporada, solo 2 episodios y la gente estaba bien enganchada con la serie, querían ver más. Y pues se afianzó inmediatamente la continuación de esta temporada, se firmó para hacer la segunda. Y si ya en la primera temporada el salario de Sarah Jessica Parker estaba más que elevado en comparación del de las demás, pues en la segunda temporada todo se fue a la mierda, hermana, porque a partir de esta segunda temporada, después de que Sarah Jessica Parker y su equipo vieran el impacto que tuvo esta serie, ella nuevamente se metió a negociar su contrato, y en esta nueva negociación ella logró que la nombraran productora ejecutiva de la serie, lo cual son palabras mayores, hermana. Ser un productor ejecutivo en un proyecto es un título muy importante. Este contrato que consiguió Sarah Jessica Parker fue un contrato insólito, hermana. Es un contrato que hasta la fecha, de hecho, es insólito, porque sí, muchos actores se vuelven productores o productores ejecutivos de los programas en los que trabajan, pero esto normalmente sucede con el paso del tiempo y tienen que pasar mucho tiempo para que esto suceda. Y aunque logren también avanzar, no necesariamente sucede que de la noche a la mañana son productores ejecutivos, sino que de primero son productores, luego son coproductores, luego ya van avanzando hasta ser productores ejecutivos. Pero Sara desde la segunda temporada ya estaba siendo nombrada como productora ejecutiva, y esto obviamente no solo significaba control sobre la serie, sino que también significaba un aumento considerable de sueldo, porque ahora estaba cobrando como actriz y cobrando como productora ejecutiva. Y otro contrato como este no se ha vuelto a ver hasta la fecha, hermana, y no creo que se vuelva a ver nunca, porque este proyecto de Sex and the City fue el único en su clase, creo yo. No creo que volvamos a ver un fenómeno así, porque para empezar, HBO en aquel entonces, cuando se hizo esta serie, no era el HBO que nosotros conocemos actualmente, no era esta gran casa productora a la que todo el mundo le tiene respeto, era muy pequeña en aquel entonces, y se arriesgaron a hacer este
proyecto de Sex and the City pues para ver si pegaba, y como tuvo una respuesta tan positiva con una sola temporada, yo creo que ellos decidieron darle el poder a esta mujer para que siguiera funcionando porque vieron que el público quería mucho a este personaje. Entonces te digo que no creo que vuelva a pasar algo así con ninguna otra actriz, con ningún otro proyecto, porque ya las casas productoras ya tienen más que estudiado cómo pasan estos fenómenos y obviamente ellos van a querer siempre la pieza más grande del pastel. Pero en aquel entonces pues Sara tuvo un chingo de suerte, hermana. De buenas a primeras le cedieron el poder, de buenas a primeras le soltaron la feria, y ya una vez que ella se hizo productora ejecutiva, se reporta que estaba ganando aproximadamente 3 millones de dólares por episodio, hermana. 3 millones de dólares por episodio. El resto de las actrices seguían ganando lo mismo, o sea, imagínate ese impacto. Ya el resto de las actrices ya empezó a ganar más dinero hasta ya casi al final de la serie, cuando a partir de la cuarta temporada se reporta que ellas ganaban alrededor de $350,000 por episodio, lo cual pues obviamente sí es bastante más elevado de que 100,000, pero pues o sea, ni siquiera un millón, ni siquiera se le acercaban por poco a Sarah Jessica Parker en lo que estaba ganando. Pero bueno, a pesar de estas situaciones, todo parecía marchar bien, no había ningún reporte de que hubiera malos tratos entre ellas, no había quejas sobre esta situación del dinero. Siempre se le veía a las cuatro juntas, en las alfombras rojas, en las premiaciones. Esta serie estuvo siempre presente en las nominaciones. De hecho, la primera vez que Kim Cattrall ganó un premio como mejor actriz de soporte, ella le agradeció directamente a Sarah Jessica Parker en su discurso. Have literally changed my life. The great Sarah Jessica Parker. Entonces, la gente no tenía por qué sospechar que había algo mal entre ellas, y a lo mejor genuinamente no había nada mal entre ellas en ese momento, pero todo se empezó a ir a la mierda más adelante. Porque a partir del rodaje de la cuarta temporada fue cuando se empezó a rumorar que estas actrices no se estaban llevando bien. Primero fue un rumor en general de que las cuatro no se llevaban bien, y luego ya se fue develando poco a poco que en realidad el problema era Kim Cattrall. Y es que a partir de la cuarta temporada ella levantó la mano para decir que todas deberían ganar lo mismo, que no se le hacía justo que ellas ganaran tampoco en comparación de Sara, cuando en realidad pues las cuatro eran el sostén de la serie. A pesar de que sí habló por las otras dos, en realidad ella apeló más a su papel en la serie, porque obviamente yo creo que es muy bien sabido que la mayoría de la gente que le gusta Sex and the City, su favorita es Samantha Jones. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu personaje favorito? Pero en general, pues la gente estaba muy marcada por Samantha Jones cuando la serie estaba al aire, y también lo sigue siendo hasta ahora, pero pues si nos vamos a aquel entonces de cuando estábamos viendo este impacto de la serie, mucha gente concordaba en que querían mucho el personaje de Kim Cattrall, todo el mundo quería ser Samantha. Tenía los diálogos más graciosos, las intervenciones más ingeniosas, la veíamos que era la más abierta, y obviamente por eso mucha gente la quería más. Y de hecho ella hasta llegó a decir que su personaje era más querido y más importante que el de Carrie Bradshaw. Entonces, agarrada de este argumento, ella fue a presentar su queja de que quería ganar más dinero, y que no solo ella quería ganar más dinero, sino que se le hacía justo que todas ganaran lo mismo. Pero pues esto obviamente no iba a ser posible, ¿verdad? A lo mejor sí les podían dar un aumento, que fue aquí cuando ellas empezaron a ganar $350,000, pero nunca iban a poder ganar lo que ganaba Sarah Jessica Parker, porque ella era una productora ejecutiva. Y Kim Cattrall insistió muchos años con este tema. Al parecer ella no entendía o se quería hacer la loca sobre el tema de la productora ejecutiva, y ella siempre insistió en que era injusto que no le pagaran lo mismo que a Sara. Pero pues es que ahí en ese aspecto realmente pues no había nada que hacer. A partir de esta disputa, a partir de que Kim Cattrall levantó la voz para decir esto, fue cuando se rompió la relación entre estas cuatro, porque se hicieron como dos bandos. O sea, era el bando de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Christine Davis, y era el bando de Kim Cattrall. Pero ya finalmente esta bomba terminó de explotar en los medios, ya todo el mundo se hizo conocedor de que había una rivalidad, porque en los Emmys del 2004, obviamente Sex and the City estaba presente con todas sus nominaciones de siempre,
Y en esta gala se sentaron en una mesa aparte Cynthia Nixon, Kristen Davis y Sarah Jessica Parker con otras personas del crew de Sex and the City, mientras que en otra mesa muy separada se sentó esta Kim Cattrall. Entonces todo el mundo vio esto y dijeron, ¿qué pedo? Ya está más que obvio que hay una rivalidad, están peleadas. Ya llegaron a un punto en el que era insostenible para ellas siquiera que fingieran amabilidad en público, ya ni siquiera querían fingir que eran amigas en público. Y justamente en este año, en el 2004, pues es cuando ya se anuncia el final de la serie, hermana, ya se va a acabar la serie. Ya sus emisiones se van a terminar, no van a grabar más temporadas, es cuando le dan final en la sexta temporada y mucha gente pues decía que por qué, ¿verdad? Obviamente nadie entendía por qué terminar una serie tan exitosa. Desde su inicio explotó este fenómeno y hasta la sexta temporada también siguió siendo un fenómeno. El episodio final de Sex and the City tuvo una audiencia de 10 millones de personas, hermana. 10 millones de personas viendo la tele para ver cómo terminaba esta serie. Entonces para la gente estaba claro que no era motivo de falta de popularidad, no era motivo de falta de dinero tampoco, porque obviamente esta serie levantó a HBO, le estaba dejando mucho dinero, entonces todos empezaron a decir que era por esta rivalidad entre las chicas, ya era insostenible que ellas convivieran, ya no querían trabajar juntas y que por esto se iba a terminar la serie. Por su lado, Sarah Jessica Parker lo único que se limitó a decir sobre el final de la serie es que hay que terminar los proyectos cuando se tienen que terminar. Ella dijo que es como cuando te vas en la fiesta en su mejor punto para evitar ver la decadencia de esto y pues es obvio que ella nunca quiso dar pie a los chismes, nunca quiso hablar directamente de las habladurías que había sobre su rivalidad con Kim Cattrall, pero se habló muy fuertemente por muchos medios de que la razón por la que se iba a terminar la serie era porque Kim Cattrall ya no había accedido a seguir participando en la serie y pues obviamente sin uno de los personajes más queridos y más fuertes de la serie, pues era complicado que la serie siguiera teniendo el éxito que tenía. Y cuando la serie se acabó, obviamente HBO no iba a dejar de retransmitirla, la empezaban a dar nuevamente y en este segundo aire, en esta segunda retransmitida de la serie fue cuando agarró incluso más fuerza que la primera vez, porque pues mucha gente no le siguió el hilo cuando estaba al aire, mucha gente realmente no había podido ver la historia completa, entonces con esta retransmisión ganaron mucho público y aparte si a eso le añades que ya había nueva gente más joven viendo la serie, pues fue otra vez un éxito. Y a raíz de este éxito fue cuando decidieron que iban a hacer la primera película. Y para este proyecto Sarah Jessica Parker, Kristen Davis y Cynthia Nixon estaban más que puestas. Ellas siempre se expresaron con mucho cariño de la serie y cuando llegó la oportunidad de la película, ellas aceptaron muy felices el proyecto, pero Kim Cattrall dijo que no. Ella no quería hacer esta película, hermana, ella no quería volver a trabajar con Sarah Jessica Parker y fueron años de negociaciones, años de estar diciendo, ándale, ven, te pagamos esto, te pagamos aquello y pues finalmente, como ya sabemos, ella sí terminó aceptando. A pesar de que Kim Cattrall seguía con su postura de que ella quería que se le pagara lo mismo a todas, no logró conseguirlo para la película tampoco, pero sí logró que le pagaran a ella un poco más de lo que le iban a pagar. Para esta primera película le pagaron $15 millones a Sarah Jessica Parker. Kim Cattrall ganó 7 millones y a Cynthia Nixon y a Kristen Davis le pagaron 3 millones a cada una. Y pues nuevamente, hermana, te recuerdo que esta cantidad tan absurda de diferencia de dinero es debido a que nuevamente Sarah Jessica Parker es productora ejecutiva de la película y obviamente le están pagando pues por dos si se quiere ver de alguna manera, ¿no? Durante el rodaje de esta primera película salían chismes al por mayor, hermana, la prensa se alimentaba de todo lo que giraba en torno a estas 4 mujeres en convivencia diaria y se decía mucho de la mala actitud tanto de Sarah Jessica Parker como de Kim Cattrall. Y una de las cosas que se decía es que ya no nada más Kim Cattrall estaba molesta por el dinero, sino que también estaba molesta por las decisiones que tomaba Sarah Jessica Parker y nuevamente empezó a decir Kim Cattrall, supuestamente, ¿verdad? Esto es sobre fuentes externas a las actrices. Ella decía que no le gustaban las decisiones que tomaba Sarah Jessica Parker, pero pues ella se tenía que aguantar, a final de cuentas la productora era ella.
Y decían que la convivencia entre Kim y Sara era insoportable, decía que no se podían ni ver, solo se veían para grabar las escenas e inmediatamente se separaban, Kim Cattrall se iba para su lado y Sara para el suyo. Decían que estas tres actrices comían juntas mientras que Kim Cattrall se quedaba encerrada en su camerino, cosas de este estilo, o sea, siempre se nos dejó como que en claro que la que se mantenía alejada era Kim Cattrall. Y pues como siempre, hermana, sobre este tipo de chismes nunca vamos a saber la verdad absoluta, ¿verdad? Obviamente, aunque haya personas cercanas que comentan sus puntos de vista, sus experiencias, pues a final de cuentas simplemente son puntos de vista, no podemos asegurar que esto es verdad o es falso, pero lo que sí es un hecho es que si el río suena es porque agua lleva, hermana. Y sobre quién tiene razón o quién está haciendo la perra en esta pelea, pues hay muchos puntos que considerar. Siento que hubo un tiempo en el que la gente se puso en contra de Sarah Jessica Parker porque el discurso que manejó Kim Cattrall sobre la equidad de los salarios y todo esto fue algo que hizo que la gente viera a Sarah como un monstruo, como alguien egocéntrica, como alguien que quiere todo para ella y no presta atención a lo importante que son también sus compañeras. La pintaron como alguien súper egoísta y avara con el dinero que no les quería pagar más a las demás. Y hubo también otra época en la que parecía que toda la gente estaba en contra de Kim Cattrall porque obviamente la gente que quiere mucho a la serie les dolió esta rivalidad, la gente se lo tomó muy a pecho, la gente no supo separar a los personajes de las personas en la vida real y estaban en contra de Kim Cattrall porque consideraban que por su culpa había terminado la serie y por ende si había terminado la serie habían terminado esta relación parasocial que la gente había desarrollado con los personajes. Y sobre quién fue la más perra en esta pelea, pues la realidad es que yo creo que hay suficiente evidencia para decir que simplemente las dos tuvieron sus puntos malos en esta pelea, hermana. Hay muchos testimonios de la gente que se vio envuelta en la producción, gente que le tocó estar en la producción de la serie y de las películas. Yo creo que yo he leído testimonios de igual cantidad hablando mal de Sara como hablando mal de Kim, entonces no sabría decirte quién realmente es la que actuó mal. Pero lo que sí es un hecho es que son más las quejas que hay en contra de Kim Cattrall que las que hay en contra de Sarah Jessica Parker. Nada más hablando del rodaje de Sex and the City, sino que hablando de todos los proyectos en los que llegaron a participar cada una de ellas. De Kim Cattrall, ella tiene una muy mala reputación en cuanto al backstage de los proyectos en los que trabaja. Hay muchas críticas de que es bien pedante, hay muchas críticas de que es muy grosera con el staff, de que solo le habla bien a los actores, a las personas famosas, de que es toda una diva que se siente tocada por Dios. Al contrario de Sarah Jessica Parker, mucha gente habla muy bien de ella. Dicen que es de esas personas que se sabe el nombre de todos, que se sabe el nombre de hasta la persona que lleva el café, que es muy amable, que con todos platica. Entonces, si nos vamos tomando en cuenta esas experiencias que comparte la gente, pues yo creo que podríamos decir que la complicada aquí en realidad es Kim Cattrall. Yo creo que simplemente es una pelea de egos que estas dos al parecer lo tienen del tamaño del mundo. Y como te dije en el video que te grabé sobre la primera película, hermana, esta película fue un éxito comercial. La gente estaba loca por ver esta película, hermana, porque ya habían pasado 4 años desde que se transmitió el final de la serie. Entonces todo el mundo, todo fan de Sex and the City fue a ver esta película y le fue muy bien. Aunque a muchos no les gustó tanto, pues de todas formas estaban contentos de ver lo que sea que les dieran que fuera de Sex and the City. Y estaban emocionados obviamente de que las 4 regresaran, pues de que en general regresaran todos, porque la verdad es que regresaron todos, hasta la Magda, la anciana que les cuidaba al Brady, también regresó. Y te digo que fue un éxito comercial porque se hizo con un presupuesto de 65 millones de dólares y recaudó 415 millones, hermana. 415 millones, un chingo más de lo que tenían presupuestado. Entonces recuperaron y ganaron un chingo más. Entonces con todo este éxito estaba más que claro que iba a haber una segunda película. Y nuevamente pasó lo mismo, hermana. Estaban a bordo Sarah, Cynthia y Christine, menos Kim
Kim Cattrall. Nuevamente ella dijo que ella no, que otra vez por el tema del dinero, que el tema de que no querer trabajar con Sara. Y aunque ya habían salido todos estos rumores de que ellas se llevaban muy mal, pues aún así seguía siendo un secreto a voces esta rivalidad, hermana. Cada que les preguntaban por ellas en entrevistas, ellas hablaban muy bien la una de la otra, trataban de ser lo más cordial posible. Sarah Jessica Parker siempre decía que todas eran como sus hermanas y que eran unas personas muy importantes en su vida. Y Kim Cattrall siempre se veía un poco más retraída en esto, siempre se veía como que le trataba de dar la vuelta a esta pregunta, pero tampoco se ponía a actuar de una manera que dijera a la gente, pues entonces ella dijo que su hermana también. Como que no quería dar pauta a alimentar los chismes, pero tampoco estaba dispuesta a ser una hipócrita y decir que sí quería a Sara. Y como que soltaba ahí unas frases ahí medio pasivo-agresivas, porque en una ocasión hasta dijo que Sarah Jessica Parker te va a dejar brillar siempre y cuando ella brille también. Y pues como te decía, hermana, de la segunda película, nuevamente Kristen, Cynthia y Sara obviamente aceptaron hacer esta segunda parte. Nuevamente batallaron para que aceptara Kim Cattrall, pero finalmente sí aceptó. Para esta segunda película, Sarah Jessica Parker cobró 20 millones, Kim Cattrall cobró 10 millones y nuevamente Cynthia y Kristen cobraron la misma cantidad. En esta ocasión cobraron 4 millones de dólares. Entonces se llevó a cabo la filmación de esta película a pesar de todos los problemas que había ya palpándose en el aire entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker. Y esta película, igual que lo comenté en el video hablando de la película, hermana, no fue nada buena. Esta película sí la odió la crítica y también muchos fans. Y hablando del éxito comercial, a esta segunda película también no le fue nada bien, hermana. Bueno, no que no le fue nada bien, sí le fue bien, pero nada que ver con el éxito de la primera. Esta segunda película tuvo un presupuesto de 95 millones de dólares, mucho más que la primera película, y se nota en la película, hermana, como te dije en el video donde hablé de ella, se nota que despilfarraron en locaciones, en vestuario, en personas, en todo se ve que despilfarraron. Y esta solo recaudó 295 millones, que te digo, sí se puede considerar un éxito, sí le fue bien, pero no fue el éxito que se esperaba a comparación de los 400 millones que recaudó la otra. Desde la primera película se dice que se tenía pensado hacer 3 películas de Sex and the City. Ya con lo bien que le fue a la primera, estaba más que pactado que iban a ser 3 partes. Se tuvo otra vez complicaciones con las negociaciones con Kim Cattrall en la segunda, como te mencioné. Pero como terminó aceptando una vez más, ya la tercera parte supuestamente ya estaba siendo escrita, ya estaba dicho de qué se iba a tratar esta tercera película, porque estaban seguros de que nuevamente las 4 iban a aceptar, aunque batallaran con Kim, estaban seguros de que iba a hacerse otra vez del rogar e iba a terminar aceptando. Pero en esta ocasión nada salió como se esperaba, hermana. De hecho, ya hasta se habían contratado personas para trabajar en la película porque estaban todos más que seguros que se iba a llevar a cabo, pero en esta ocasión Kim Cattrall dijo que no. Trataron de convencerla, hermana, pero ella dijo, ya basta de esta mamada, estoy harta, y ya parecía que no solo se trataba de dinero, ya era algo más personal. Ya Kim Cattrall de verdad estaba empecinada con no volver a trabajar con Sarah Jessica Parker, y ya era más que sabido, hermana, que estas dos tenían una rivalidad. Ya era más que sabido por el público en general que había problemas en cuanto a personalidades dentro del set. Y luego pasa otra cosa que hace que Kim Cattrall se moleste, y es que en esta disputa pública de repente se mete el actor que hace de Stanford, Willie Garson. Es que este güey un día de la nada se levantó y decidió publicar una bomba, y fue un tweet que dice: queridos fans, como soy una persona muy tóxica, voy a negociar un contrato durante 6 meses para no llegar a ningún acuerdo y terminar diciendo que de todas formas yo nunca iba a participar en este proyecto. Y entonces explotó la bomba, hermana, porque todo el mundo sabía que se estaba refiriendo a Kim Cattrall. Al parecer ella estuvo en negociaciones durante 6 meses, o sea, un chingo de tiempo para llegar a términos para que al final no se hiciera nada. Entonces
era muy obvio que este güey la estaba pues tachando de diva, ¿no? Y aunque este fue un tweet muy polémico, no dijo nada Kim Cattrall al respecto, ella no dio ninguna como respuesta y tampoco habló de eso en entrevistas ni nada. Pero luego más adelante, como un año después, Kim Cattrall fue a un programa, al programa de Piers Morgan para dar una entrevista y fue ahí donde decidió soltar toda la sopa. Es una entrevista en donde ella habla de todo este drama de Sex and the City y lo hace de la manera más abierta hasta el momento que lo había hecho. Pues en este programa ella responde las preguntas que todo el mundo se había estado haciendo todo ese tiempo. Ella dice que su relación con Sara en realidad era muy tóxica, así la describe ella, como una muy mala relación, y que le hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, le hubiera gustado que Sara fuera más amable con ella, que la tratara mejor, pero pues no fue así. Nobody ever picks up the phone and tries to contact you and you say, "How you doing?" You know, that would have been the way to handle it. This is it feels like a toxic relationship. Well, they're all I just wish that Sarah had been nicer. De hecho, pues ella dice que no sabe por qué la trataba así, ella se hace la desentendida de ese problema, ella dice que simplemente al parecer Sara era como una mean girl con ella, y Kim también añade que realmente nunca fue amigas ni de Sara, ni de Cynthia, ni de Christine, era simplemente unas compañeras de trabajo. Después de esa entrevista, pues todo el mundo estaba comentando sobre qué pedo con esta relación. ¿Será verdad esto que nos cuenta Kim Cattrall? Nos ponemos del lado de Sara, nos ponemos del lado de Kim. Y después de esa entrevista, el New York Post hizo una publicación que también nuevamente levantó la controversia. Esta publicación parecía darle la razón a Kim Cattrall. Es que supuestamente en esta publicación una fuente cercana a Kim fue la que reveló todos estos detalles de cómo era la dinámica en el set de Sex and the City. Esta fuente revela que esta dinámica entre las cuatro era como de Sarah Jessica Parker siendo una mean girl con Kim Cattrall, y que las otras dos, Christine y Cynthia, eran como sus dos achichincles que hacían lo que ella le decía, que las demás trataban a Kim como veían que Sara la trataba. Entonces era como un ambiente muy hostil, porque si Sara no le hablaba a Kim, ellas no le hablaban a Kim, y es que además de esto, Sara y Cynthia Nixon eran amigas de antes, entonces como que desde el momento en el que empezaron a grabar, pues ellas eran muy unidas. Y también dicen que después, ya con el tiempo, esta Christine se empezó a unir con ellas, entonces eran como que las tres ya muy unidas, y solían separar mucho a Kim. No le hablaban, no la incluían en las pláticas, no hacían bromas con ella, y de repente sí le hablaban para que no digan que no, pero luego otra vez la ignoraban. Entonces esta fuente anónima que le dio esta información al The New York Post decía que era muy evidente que querían como que tener ahí arrumbada a Kim Cattrall, y pues es por eso que se empezaron a reforzar estas fricciones en el set, de que era muy obvio que estas tres eran amigas y estaban haciendo a un lado a Kim Cattrall. Y esta fuente reveló también que supuestamente en una ocasión donde iban a filmar en una locación diferente, esta ciudad a la que fueron rentaron una casa entera para que se quedaran Sara, Cynthia y Christine. Y en esta casa no estaba contemplada que se quedara Kim, sino que a ella la mandaron a un hotel o a un departamento, no me acuerdo. Pero el punto de esto es que en ese viaje pues planearon que ellas tres se quedaran en una casa todas juntas, y a Kim evidentemente la estaban relegando. Entonces en esta nueva versión que develó el New York Post, como que la opinión pública se empezó a voltear en contra de Sarah Jessica Parker. Como te digo, ha habido diferentes momentos en la opinión pública en la que de repente están del lado de Kim, luego de repente están del lado de Sara. Pues en este momento, a partir de esta entrevista que hizo Kim Cattrall y luego con este post del New York Post, fue cuando se le volteó a Sarah Jessica Parker. La opinión pública estaba de acuerdo en que ella era la mala de la historia. Llegó el momento en el que Sarah Jessica Parker decidió hacer una entrevista también, igual que la que hizo Kim Cattrall, para contar su versión de la historia. En esta entrevista pues llegan a la parte en la que le preguntan a Sara que qué opina de todo lo que ha dicho Kim,
qué opina de los comentarios que ha hecho sobre su relación y sobre todo qué opinaba de que ella haya dicho que en realidad ellas no eran amigas, no eran hermanas del alma como Sara había dicho anteriormente. Y es una entrevista muy dramática, la verdad. Sarah Jessica Parker hasta parece que va a ponerse a llorar en esa pregunta. Aquí te voy a estar dejando imágenes de eso para que lo veas por si no lo has visto. To Kim Cattrall telling Piers Morgan that you were never friends, just colleagues. Just heartbroken. I don't know. I found it very upsetting because that's not the way I recall our experience. Sad, but I'm kind of, I don't know. What ties us together is this singular experience. Y te digo, no podemos saber si esto fue una actuación de Sara para ganarse otra vez la simpatía de la gente o si realmente es algo que le afecta. A lo mejor realmente sí es algo que le duele a ella y es justamente lo que dice en la entrevista. Ella dice que se siente muy herida por la actitud que ha tenido Kim, porque en realidad ella sí la consideraba su hermana, ella sí era sincera cuando decía que era una amiga verdadera. Y después de esto sigue, hermana, sigue todavía ya muy abierta esta rivalidad, a pesar de que pues ya cada quien al parecer contó su verdad. Trágicamente llega el momento en el que fallece el hermano de Kim Cattrall. Y cuando esto sucede, pues todas le dejaron mensajes públicos de condolencias, ¿no? Le dejaron unos tweets, le dejaron unos comentarios en Instagram. Y esto también obviamente lo hizo Sarah Jessica Parker. En medio de todo esto, de toda la dolencia de haber perdido a su hermano, Kim Cattrall decide hacer una publicación en Instagram directa, o sea, una publicación que aquí te la voy a estar poniendo, es una imagen donde dice: no necesito tu amor ni tu apoyo en este trágico momento, @Sarah Jessica Parker. Ya diciendo cállate la chingada, eso era lo que decía la imagen y luego aparte venía un texto abajo en donde decía que su mamá vio esto y le dijo a Kim: ¿cuándo esa hipócrita de Sarah Jessica Parker va a dejarte en paz? Hijo de su pinche madre, hermano, o sea, ya estamos hablando de palabras mayores, ya estamos hablando de que Kim Cattrall directamente ha publicado que le tiene harta a Sarah Jessica Parker, que es una hipócrita de mierda, que deja de estarte colgando de estos momentos trágicos solo para mostrarte como una buena persona, porque no lo eres. Y todavía deja enlazado el sitio directo para que la gente vaya a leer la publicación del New York Post. O sea, todavía ella nos confirma que está de acuerdo con lo que publicó el New York Post, a pesar de que este comentario, esta publicación dice que fue una fuente anónima cercana a Kim Cattrall. No fue ella la que dijo esto, pero ya con esta publicación ella pues básicamente nos está diciendo que sí, que todo lo que se publicó es correcto y que vayan a leerlo por si no se acuerdan de todo lo que me hizo Sarah Jessica Parker. Y pues esta versión que publicó el New York Post y otras versiones que se han dado a lo largo de todo este tiempo como que confirman que de hecho Sarah Jessica Parker sí trataba como que de meterle el pie a Kim Cattrall y mucha gente dice que todo esto es a raíz de que como bien lo dijo Kim Cattrall en su momento de que Sarah te va a dejar brillar siempre y cuando ella esté brillando más. Muchas fuentes confirman que en efecto Sarah Jessica Parker parecía sí sentir un cierto grado de envidia hacia Kim Cattrall, porque su personaje de Samantha era más querido que el de Carrie. De hecho, al final de la serie, al final de las últimas temporadas, mucha gente se quejaba del rumbo que estaba tomando el personaje de Carrie, no le gustaba, y como ya todo el mundo sabía que era productora ejecutiva Sarah Jessica Parker, le empezaron a echar la culpa a ella, diciendo que este giro que estaba teniendo el personaje era por culpa de Sarah. Y mucha gente empezó a decir que de hecho sentían que Sarah se estaba plasmando a ella misma en este personaje. La gente sí quería más a Samantha, les caía mejor, era graciosa, era abierta, era libre. Era como que un modelo a seguir, un modelo aspiracional que no veían en Carrie. Entonces por eso dicen que Sarah Jessica Parker sí empezó a tomar decisiones que le empezaran a meter el pie al personaje de Samantha y por ende a Kim Cattrall en sí. Y esto también lo confirman fuentes que decían que para la tercera película una de las decisiones que había hecho Sarah Jessica Parker
era meter una trama en la que el personaje de Samantha le iba a empezar a mandar mensajes sexuales al hijo de Miranda. Ya en esta tercera parte, pues él ya iba a ser un adolescente, a lo mejor de 16, 17 años, y esta supuesta trama que propuso Sarah Jessica Parker era que este personaje de Samantha empezara como que a coquetearle, pues agarrándose de este arco de Samantha de que ella era súper sexual, y que esta trama fue el motivo por el cual Kim Cattrall ya no quiso participar en esta película, porque obviamente le pareció súper ofensivo que siquiera se animaran a proponer algo así, que siquiera lo hayan considerado como algo viable, y supuestamente Kim Cattrall se tomó muy personal que le hayan propuesto hacer esta trama con Samantha, porque pues a ella se le hizo súper fuera de lugar y se le hizo como que un intento más de hacer quedar mal al personaje de Samantha. Y hasta este punto, hermana, han pasado años, estamos hablando de que este chisme realmente ha seguido activo prácticamente desde que se acabó la serie Sex and the City, hermana, porque todavía todo esto sucedió en la pandemia fue cuando se anunció que venía un nuevo giro para Sex and the City, ya no iba a ser la tercera película que se tenía planeada, pero sí venía un spin-off que es en Just Like That. Y nuevamente este anuncio pues reavivó un poco esta conversación de la rivalidad con Kim Cattrall, porque pues desde el inicio era obvio que ella no iba a estar de vuelta. Este fue el póster inicial que se anunció para esta nueva serie y pues obviamente solo están las tres. Pues a pesar de que quedaba más que claro de que Kim Cattrall nuevamente había rechazado participar en esta serie, pues aún así la gente estaba ansiosa, la gente sí estaba interesada en ver este spin-off, la verdad, sí fue esperado, sí la gente nuevamente se emocionó, porque pues la realidad es que la gente que le gusta Sex and the City es muy fan, hermana. Queremos ver lo que sea que nos vayan a dar de estas mujeres porque les tenemos un cariño especial. Y pues todo sale mal, hermana, todo sale mal porque como ya sabemos, pues esta serie estuvo hecha con el culo. Pero bueno, a pesar de que recibió críticas negativas esta primera temporada, la realidad es que en audiencia sí les fue relativamente bien. Entonces esto dio pie a que se hiciera la segunda temporada. Y fue todo un revuelo, hermana, porque en esta segunda temporada confirmaron que iba a tener Kim Cattrall una aparición estelar. Muchas noticias amarillistas pues lo quisieron manejar como que sí regresa Samantha, pero no, hermana, simplemente era una aparición pequeña y Kim Cattrall sí aceptó aparecer de esta manera en la serie, pero se puso brava porque ella fue muy clara en que sí iba a hacer esta aparición, pero no quería tener una participación en la que ella tuviera que interactuar directamente con ninguno de los personajes, no quería una escena con Carrie, con Miranda ni con Charlotte. No quería interactuar con nadie. Y como en la primera temporada ya habían manejado que supuestamente Samantha ahora vivía en Londres, obviamente esto para justificar su ausencia, pues de ahí se agarraron y por eso simplemente vemos esta aparición de Samantha estando hablando por teléfono con Carrie en su carro, pero obviamente pues esto no se filmó con ellas juntas. Ellas no se volvieron a ver, no volvieron a tener esta interacción porque así lo pidió Kim Cattrall. Y otra de las cosas que pidió también es que solo iba a estar vestido su personaje por la estilista original de Sex and the City, porque ya para este nuevo en Just Like That ya cambiaron de estilista, hermana. De hecho es muy notorio que no es la misma estilista de Sex and the City. Y Kim Cattrall dijo, tráiganme a la vieja diseñadora de vestuarios, la quiero y solo así voy a salir vestida como ella me diga que voy a estar vestida. Y lo más fuerte, hermano, a mi parecer, es que dijo, voy a aparecer, pero siempre y cuando me paguen lo mismo que le están pagando a las demás. Kim Cattrall exigió el mismo pago por aparecer solo 1 minuto, hermana. 1 minuto en la serie apareció y le pagaron $1 millón. Lo mismo que estaban ganando las demás por episodio, se lo pagaron a Kim Cattrall para que apareciera.
Y pues no mames, güey, pinche $1,000,000 por aparecer en una escena sentada hablando por teléfono. Qué vida, hermana, qué vida. Y pues esto fue lo último que salió, hermana. Esta fue la última aparición que tenemos de Samantha en, ahora sí, en todo este universo de Sex and the City, incluyendo en Just Like That. Y pues así se cierra como que este arco de participación de ella y es la última controversia que se tiene registrada entre estas dos. Como te digo, es un chisme relativamente reciente porque pues esta escena de en Just Like That se filmó creo que en el 2021, entonces es una historia que se viene cargando desde hace muchos años, hermana, y pues básicamente eso es todo lo que pasó entre ellas. Como pudiste ver, pues fue escalando y nuevamente te reitero, yo no diría que hay un lado que tomar en esta rivalidad. Yo estoy convencida de que a pesar de que hay cosas malas que decir de las dos, yo considero que simplemente es una lucha de egos, hermanas. Se ve que ellas tienen un ego muy inflado, pero si algo sí se puede decir al final, si tú quieres quedarte con un lado de una de estas dos, pues yo te puedo decir que hay más evidencia de que la persona complicada de estas dos es Kim Cattrall más que Sarah Jessica Parker. Como te digo, pues estos son simplemente experiencias de la gente que ha trabajado cerca de ella. Pero en cuanto a quejas de cómo es trabajar con estas mujeres, hay más quejas sobre Kim Cattrall que sobre Sarah Jessica Parker y de hecho como te mencioné antes, al contrario, con Sarah Jessica Parker mucha gente habla muy bien de ella, es una persona muy respetada en el medio y parte del respeto no es nada más por su trayectoria, es también porque mucha gente concuerda en que es una persona muy cálida, que es una persona muy involucrada con todo el crew con el que trabaja, no solo con los actores, a comparación de Kim Cattrall, que sí dicen que es una persona complicada de trabajar y también por eso dicen que ella no la vemos en tantos proyectos, en películas, en series, como sí hemos visto a Sarah Jessica Parker, que ella siguió con su carrera, ella siguió apareciendo en muchas películas después de Sex and the City. Entonces, pues creo que eso es todo, hermana. Creo que no se me pasó nada mencionarte. Si tú tienes otros datos por ahí, menciónamelos, algo que se me haya pasado. Coméntame qué opinas de esta situación. También nuevamente te reitero, hermana, déjame tu comentario de si te gustó este video. A mí, como te dije, me gusta mucho el chisme de la farándula, pero el chisme de la vida real. Entonces me gustaría hacerte de más chismes, pero solo si te gustó, hermana, solo si te interesó este chisme y si te gustó, si te pareció interesante, coméntamelo para tenerlo en consideración y a lo mejor contarte otros chismes más adelante. Y si no te gustó, si no te parece interesante, pues también dímelo para tenerlo en consideración, porque pues sí, a mí me gusta mucho el chisme, como te digo, pero si a ti no te interesó, pues no los voy a hacer, porque pues lo que quiero es que tú veas los videos. Dime quién crees tú que es aquí el malo de la historia. Comenta.